Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 3 de diciembre del 2022, titulado El fuego del infierno. El versículo para memorizarlo lo encontramos en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21, que dice lo siguiente: Examinadlo todo, retened lo bueno. Esta lección está basada en los siguientes libros: el libro de Marcos capítulo 9, versículo 42 al 48, Malaquías capítulo 4 versículo 1, Judas capítulo 7, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, Hechos capítulo 2 versículo 29, 34 y 35 y Primera de Juan capítulo 5 versículo 3 al 12. Introducción a la lección. El texto clave de Isaías capítulo 66, 23 y 24 y Daniel capítulo 12 versículo 2 dice lo siguiente: el destino eterno de los justos y de los malvados se describen en marcado contraste entre sí. El primer grupo recibe la vida eterna y el otro grupo experimenta el doloroso juicio divino de condenación y será totalmente aniquilado. La gran mentira del castigo eterno y del sufrimiento perpetuo de los impíos en el infierno se construye sobre el engaño satánico expresado en el jardín del Edén. Ciertamente no moriréis. Génesis capítulo 3, versículo 4. La mentira de Satanás sugiere la enseñanza no bíblica de la inmortalidad del alma, sobre la base de la primera mentira de que la desobediencia no trae la muerte. Se construye como otro engaño. Cuando mueres, es solo tu cuerpo el que está muerto, no tu espíritu. Por lo tanto, si el pecador tiene un alma inmortal o un espíritu que no puede morir, recibiría el castigo eterno de Dios en un torturoso fuego infernal. Esta visión horrendamente negativa presenta a Dios como un monstruo y un tirano. Otra construcción inventada y muy popular engaña a la gente al darle la falsa esperanza de pasar por un proceso de purificación y mejora después de su muerte, que culmina con su rescate y la concesión de la vida eterna en el paraíso. Esta mentira elimina la responsabilidad por la acción personal en esta vida. Comentario: varias posturas sobre el castigo en el infierno. Tres posturas con respecto al fuego eterno del infierno compiten en el cristianismo. La primera es la visión tradicionalista. El infierno, que atormenta eternamente y sin cesar. El infierno existe como un lugar real en alguna esfera del inframundo, donde el fuego real atormenta a las almas inmortales para siempre. Según este enfoque, el sufrimiento consciente de los malvados llega justo después de la muerte y dura toda la eternidad. En segundo, la visión condicionalista. El lago de fuego consume de forma irreversible y total a los impíos, a los ángeles malos y al diablo en el juicio final. Los seres humanos no son inherentemente inmortales y no poseen un alma inmortal. Como pecadores, están condenados a la muerte eterna a menos que acepten a Jesucristo como su Salvador personal. La inmortalidad está condicionada a recibir la gracia de Dios y a ejercer fe en Jesús. Juan capítulo 3 versículo 16, Juan capítulo 5 24, Romanos 3 21 al 31 y Efesios capítulo 2 versículo 1 al 10. El infierno no es un lugar a donde van las almas o los espíritus inicuos inmediatamente después de la muerte, sino que se entiende como un lago de fuego en el que los inicuos cesan totalmente consumidos al final de la historia humana. Para el diablo y los ángeles caídos los aniquilará, junto con los malvados en el juicio final, o ejecutivo. Los efectos del fuego son definitivos. Nadie puede apagar las llamas mientras hace su trabajo. El fuego tiene resultados eternos y cumplirá su propósito: la destrucción del mal, el pecado, la muerte, los ángeles malvados y rebeldes, y en sí mismo Satanás. El resultado se describe como la muerte segunda, de la que no hay redención ni escape. La segunda muerte es la erradicación final de todo mal. La tercera visión es la restauracionista o universalista. El fuego del infierno finalmente purifica y salva a todos. Los universalistas afirman que todas las personas finalmente se salvarán, incluidos los malvados, los ángeles malignos y Satanás, porque el fuego del infierno los purificará. Este razonamiento se basa en el reconocimiento de que después de la muerte el alma inmortal de los malvados no puede ir inmediatamente al cielo,
sino que sufrirá en el fuego del juicio de Dios. Este fuego los limpiaría gradualmente y luego, en algún momento futuro, en el momento preciso, dependerán de la respuesta de la persona a este proceso de purificación. Finalmente, todos se salvarán. Expresiones problemáticas. Hay algunas expresiones bíblicas difíciles relacionadas con la doctrina del infierno que requieren explicación porque su significado a menudo se saca de contexto. En primer lugar, los gusanos no morirán. Isaías capítulo 66, versículo 24. ¿Cómo debemos entender la frase bíblica ¿no morirá el gusano? En el contexto de Isaías 65 y 66, los impíos son aquellos que no sirven al Señor y que se rebelaron contra Él. Isaías 66, versículo 3. Y quienes finalmente morirán a manos del Señor. Isaías 66, 16. En primer lugar, la descripción es física. A estos impíos se les puede ver y tienen cuerpos físicos. Los gusanos no se alimentan de las almas o de los espíritus inmateriales de los difuntos. En segundo lugar, en ninguna parte del texto bíblico presupone que estos gusanos estén dotados de inmortalidad. Los gusanos no reciben el don de la vida eterna. No se realiza en ellos ningún milagro divino. En tercer lugar, esta imagen de gusanos que se comen los cadáveres de los impíos es una metáfora del mismo tipo que la imagen del fuego que no se apagará. En segundo punto, dice, ni su fuego se apagará. Isaías capítulo 66, versículo 24. Y saldrá y verán los cadáveres de los hombres que se resbalaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y será abominable a todo hombre. Apagar un fuego es extinguirlo, evitar que arda o detenerlo antes de que cumpla su cometido. Así, por extensión, un fuego que no se apagará significa que el fuego no se extinguió porque no hay ningún poder para impedir que logre lo que el fuego logra naturalmente. La destrucción total. No hay nada que ofrezca resistencia al fuego. Por lo tanto, el significado de la imagen es transparente. Estos muertos no tienen ninguna posibilidad de volver a vivir. El juicio sobre estos impíos es final y significa que el juicio divino de destrucción no se detendrá hasta que se haya alcanzado una consumación completa. No hay escape de esta muerte final. Nadie puede rescatar a los malvados de este horrible final. No es posible la reversión. El juicio es definitivo y la destrucción es completa. No se interrumpirá hasta que perezcan los cuerpos. Por ende, el destino final de los impíos es irrevocable y permanente. El profeta Isaías describe la explicación de la destrucción final y total de Edom, y la describe en los términos consabidos de un fuego que consumirá a Edom. El fuego quema noche y día, no se apagará, perpetuamente subirá su humo, y así se convertirá en brea ardiente. Isaías capítulo 34, versículos 9 y 10. Esa imagen luego es adoptada y aplicada claramente en Apocalipsis 14, 10 y 11 y Apocalipsis 20, 10, en pasajes que están llenos de simbolismo. El lenguaje es metafórico y comprende la sentencia divina de la destrucción irreversible y total. Del mismo modo, Ezequiel declara, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego. Y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte, y verá toda carne que yo Jehová lo encendí, no se apagará. Ezequiel capítulo 20, versículos 47 y 48. Ralph Bowles concluye así su interpretación de Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. La lectura tradicional de los elementos de este versículo pasa por alto el paralelismo invertido de la unidad del Apocalipsis capítulo 14, 9 al 11. Cuando se discierne el quiasmo, se ve que el significado del texto no confirma el tormento eterno. Al contrario, este texto encaja bien en la interpretación de la inmortalidad condicional. Esta visión sostiene que Dios final y plenamente llevará a juicio a sus enemigos con destrucción y extinción absolutas como resultado. El fuego entendido como juicio de Dios implica que el efecto de su fuego es eterno y que para el mal no hay punto de retorno. El destino del mal estará bajo el control de Dios
por toda la eternidad. Nunca surgirá por segunda vez, estará enteramente en jaque mate y ya no existirá. Su aniquilación es total. Dios no mantendrá milagrosamente los ángeles caídos, ni al diablo para castigarlos perpetuamente de forma eterna y especial. Este engaño es muy especulativo sobre la enseñanza bíblica de la ejecución del juicio divino. Así como había plena armonía en el cielo antes de la rebelión de Lucifer contra Dios, así nuevamente habrá plena armonía cuando el mal en todas sus formas sea destruido. Tercer aspecto, eterno para siempre. La palabra para siempre o eterno en hebreo, olam, es muy relativa en las Sagradas Escrituras. Tiene tres posibles significados diferentes. Puede referirse a la eternidad como un principio y un fin. Por ejemplo, los esclavos en Éxodo 21:6 traduce correctamente el término olam en este contexto, de por vida. El sacerdocio en Éxodo 40:15 y Números 25:13. La eternidad con principio pero sin fin. La vida eterna de todos los redimidos. Marcos capítulo 10 versículo 30. Juan capítulo 3 16 y 36. Y Juan 5:24. Y finalmente el tercer punto. La eternidad sin principio ni fin que pertenece exclusivamente a Dios. En 1 Timoteo 6:16. Comparar con Deuteronomio 33:27. Siempre el contexto textual define el significado preciso del término eterno. Los que creen en Dios reciben la inmortalidad como un regalo por medio de Cristo Jesús. Juan capítulo 11 versículo 26 y Colosenses capítulo 3 versículo 3 y 4. Cuarto punto, la palabra confusión en Daniel capítulo 12 versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para venganza y confusión perpetua. Daniel 12 versículo 2. La palabra confusión en hebreo se titula deraón, aborrecimiento, aversión, repugnancia y desprecio. Se utiliza en la Biblia hebrea como en Daniel 12:2 y en Isaías 66:24. El significado de este término está garantizado por un contexto que dice lo siguiente: los textos hablan de condenación en relación con el juicio y la resurrección. Daniel habla de la condenación eterna y la venganza de los impíos, e Isaías explica que los impíos serán destruidos porque nadie puede impedir que el fuego devorador lleve a cabo su propósito de destrucción. Los rebeldes y los impenitentes están condenados a la inexistencia eterna, pero los justos reciben vida eterna. Aplicación a la vida. ¿Cuál es la diferencia entre la visión popular del infierno y la imagen bíblica del lago de fuego? ¿El lago de fuego es algo real o solo una figura poética de lenguaje? ¿Cómo pueden aplicar a tu clase la palabra sencilla que las personas no van al infierno ni al cielo o al purgatorio inmediatamente después de morir? ¿En qué sentido esta información puede ser una buena noticia? ¿Podemos escapar del fuego del infierno? ¿Por qué? En caso afirmativo, explica cómo Dios hace que esto sea posible en nuestra vida. Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que nos regales un like, comparte el enlace y suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.